Wednesday, el psíquico más fuerte Luke, actuó antes que Atlas. Con su telequinesis, controló dos árboles arrancados de raíz y flotó sobre Atlas, apuntándolo. Estos árboles tenían 15 metros de altura y un diámetro de 50 centímetros. Cada árbol pesaba aproximadamente 1 tonelada. Eran el doble de grandes que los que Luke había controlado en el pasado durante sus peleas. Tiene doble aura y puede levantar dos árboles de ese tamaño. Un talento aterrador, pensó Atlas mientras observaba los árboles que flotaban a unos 10 metros de distancia. Atlas era el sirviente, la mano derecha de Elliot. Lo había visto crecer desde adolescente hasta convertirse en adulto y formar su familia. Lo había ayudado en su lucha contra Jon, el padre de Luke. Ni siquiera su líder o Jon tenían tanto poder a la edad de Luke. No podía negar que era aterrador que un chico de 15 años tuviera tanta fuerza. Por eso eliminarlo es la prioridad. Es un peligro si sigue creciendo, pensó Atlas, aunque no estaba del todo seguro de cómo su jefe sabía del monstruoso talento de Luke. Debía tener métodos secretos para averiguarlo. En un instante, los dos árboles salieron disparados a gran velocidad hacia Atlas, uno desde la derecha y el otro desde la izquierda. Los árboles acortaron la distancia con Atlas en solo 3 segundos, viajando a más de 33 metros por segundo con una energía cinética combinada de más de 11.000 julios. Atlas extendió sus afiladas garras, que medían más de 5 centímetros de largo y parecían excepcionalmente resistentes. Con un movimiento rápido, las garras de Atlas se hundieron en la madera de los árboles que se precipitaban hacia él. A pesar de la dureza de los troncos y la fuerza cinética, las garras de Atlas comenzaron a cortar la madera como si fuera papel. Cada golpe de sus garras hizo que el tronco se fracturara y se astillara, lanzando pedazos de madera en todas direcciones. ¿Es Wolverine?, pensó Luke con una mueca. Aunque las garras de Atlas no eran tan largas como las de Wolverine, su dureza podría rivalizar fácilmente con el adamantium. Cuando Luke le lanzó un árbol de 400 kilogramos aire a la misma velocidad, el monstruo reaccionó de manera similar a Atlas, pero el resultado fue muy diferente. Las garras de Ide terminaron destrozadas y ensangrentadas. En cambio, Atlas salió ileso y el ataque fue mucho más poderoso. Luke voló hacia Atlas y lo alcanzó en apenas un segundo, mucho más rápido que los árboles. Su menor masa le permitió alcanzar una velocidad mayor que los árboles de 1 tonelada. Luke giró su pierna derecha directamente hacia la cabeza de la gorgona. Con reflejos agudos y ya algo más acostumbrado a la increíble velocidad de Luke, Atlas logró esquivar la patada, pero su rostro apenas fue rozado por la pierna de Luke. La pierna derecha de Luke cortó el aire vacío a su lado. Sin perder un segundo, Luke aprovechó su posición y su impulso. Enfocando ondas telequinéticas, su pierna izquierda se movió hacia Atlas, quien esta vez no pudo esquivar el ataque. La pierna de Luke golpeó la cara de Atlas. Las ondas telequinéticas se liberaron y Atlas salió volando hacia atrás con una fuerza impresionante. Pero tan pronto como sintió el suelo bajo sus pies, aprovechó el impulso para enterrarse en la tierra. Aunque su movimiento se ralentizó parcialmente, destruyó dos árboles en su camino, dejando un rastro de troncos caídos. Piel más dura que el acero, fuerza de 5 toneladas, ojos petrificantes, las gorgonas están rotas, pensó Luke, viendo a Atlas arrodillado en el suelo, tocándose la nariz, que sangraba. Por eso Luke no intentó inmovilizar a la gorgona. Era una tarea imposible con su fuerza telequinética actual. La fuerza psicoquinética que genera Luke es de alrededor de 2,5 toneladas. Si un marginado genera más fuerza física, puede liberarse, y Atlas entra en esa categoría, ya que tiene una fuerza de aproximadamente 5 toneladas. Es como un tanque. Mi ventaja es la velocidad, pensó Luke. Maldito seas, muchacho, dijo Atlas, frunciendo el ceño mientras se levantaba y caminaba hacia Luke con una mirada furiosa. A pesar de su mítica piel de bronce, las ondas telequinéticas condensadas, cuando se liberaban, causaban daño interno, incluso si su piel era más dura que el acero. De ahí la sangre en la comisura de su boca y en su nariz. Ide ya estaría medio muerto, pero este bastardo solo tiene un poco de sangre en la nariz. Interesante, pensó Luke, sonriendo mientras corría hacia Atlas, quien también lo atacó. Comenzó una intensa pelea, iluminada por el resplandor rojizo de la luna de sangre. Luke superó en velocidad a Atlas gracias a su haki de observación y ondas telequinéticas, que lo ayudaron a esquivar todo a la perfección. Esto le permitió golpear a la gorgona, usándola como un saco de boxeo. Sin embargo, la tensión a la que está sometido es inmensa. Un solo error y un corte profundo de las garras de Atlas podrían ser fatales para él. Su cuerpo ni siquiera es tan resistente como el acero.
Por otro lado, concentrar constantemente ondas telequinéticas alrededor de sus brazos y piernas y luego liberarlas tampoco es una tarea fácil. Su frente estaba cubierta de sudor. En un momento dado, Luke apenas esquivó un ataque de Atlas, pero este terminó rozando su hombro izquierdo, dejándole una herida sangrante y marcas de garras en la piel. Por suerte, no fue demasiado profunda, pero las garras atravesaron su piel como si nada. En cuanto a utilizar árboles pesados, Luke descartó la idea. ¿La razón? La velocidad a la que podía moverlos. Era rápida, pero no lo suficiente. Atlas podría reaccionar en esos 2 o 3 segundos. La fuerza cinética del árbol al impactar sería enorme, causando heridas internas, si Atlas no lo hubiera destruido antes. Si utilizaba objetos más pequeños, podría moverlos más rápido, pero su dureza era terrible. Apenas harían cosquillas a la mítica piel de bronce de Atlas. Maldito mocoso. Gruñó Atlas, levantándose del suelo una vez más. La cantidad de veces que Luke lo había enviado a volar era incontable. Su ropa estaba hecha jirones, dejando al descubierto sus brazos musculosos y parte de su torso. Su piel estaba escamosa, con un color pálido enfermizo. Para tener más de 100 años, no tienes mucha paciencia, comentó Luke con una leve sonrisa. Él también estaría lleno de ira si hubiera logrado asestarle un solo rasguño a su enemigo después de luchar a corta distancia durante más de 20 minutos. Su método estaba funcionando. Atlas estaba acumulando heridas internas por todos los golpes que había recibido. Ya había tosido sangre varias veces. Sin embargo, si Luke continuaba por ese camino, sería una pelea larga y tediosa. Además, no podía arriesgarse a recibir otro rasguño. Si era más profundo, podría ser fatal. Es hora de usar mi aura azul, pensó Luke, pero justo en ese momento, el cuerpo de Atlas comenzó a cambiar. Primero, de su cabeza pálida y calva, empezaron a salir serpientes que le cubrían el cuero cabelludo. Ahora tenía una gran melena de serpientes aterradoras. Pero ese no fue el cambio más sorprendente. La mitad inferior de su cuerpo comenzó a temblar y a moverse. La piel se estiró y se retorció. Sus piernas, antaño robustas y humanas, se alargaron y aplanaron, y sus músculos y huesos se transformaron bajo la piel de una manera casi líquida. Sus tobillos se levantaron y sus rodillas se fusionaron en un solo segmento continuo. La textura de su piel cambió y se convirtió en una superficie lisa y escamosa de un verde intenso con matices dorados. Las escamas brillaban con un brillo sutil bajo la luz rojiza de la luna. A medida que avanzaba la transformación, las piernas de Atlas se curvaron y flexionaron de manera serpenteante, adoptando la forma de una enorme cola de serpiente. Ahí están, su pelo de serpiente y su forma de reptil pensó Luke con una leve mueca. Las cosas solo se estaban complicando más. Atlas no pronunció palabra alguna. En su nueva forma serpentina, comenzó a deslizarse por el suelo con una agilidad imponente, su cuerpo ondulaba a mucha mayor velocidad que antes. Luke levantó ambas manos, apuntando a las numerosas serpientes en la cabeza de Atlas. Una leve sonrisa se formó en la esquina de su boca. Estas serpientes, aunque tenían una apariencia especial y siniestra, no estaban hechas del mismo material resistente que el resto de su piel. Usando su telequinesis, comenzó a arrancar las serpientes de la cabeza de Atlas. Las serpientes, incapaces de soportar la fuerza telequinética, comenzaron a desprenderse una a una. En un segundo, Atlas volvió a quedar calvo y Luke aplastó a las serpientes, apretándolas con su telequinesis. Atlas gruñó de dolor al sentir sangre fresca en su cabeza. No era una sensación agradable, pero siguió avanzando, más furioso que nunca. Luke no se quedó quieto mientras Atlas se lanzaba contra él. Antes de que Atlas pudiera llegar a su posición, Luke hizo un simple gesto con sus dedos índice, medio y pulgar extendidos. Un desastre, pensó y desapareció de su lugar. Reapareció no muy lejos, detrás de Atlas, que ahora medía más de 3 metros de altura. Antes de que Atlas pudiera reaccionar, Luke colocó su mano sobre la cabeza calva y ensangrentada de la gorgona. Lo hizo en un instante, desapareciendo y flotando hasta alcanzar la altura de la cabeza de Atlas. Empecemos, pensó Luke mientras empezaba a usar su aura azul para crear una ilusión telepática realista. Para ello, necesitaba hacer contacto con su víctima, y era aún mejor si podía tocar la zona cercana al cerebro. Para Atlas, todavía estaba luchando contra Luke en una batalla en la que poco a poco iba ganando ventaja, y Luke no podía seguirle el ritmo. Una piel impenetrable, pero una mente fácil de infiltrar, pensó Luke con una leve sonrisa.
Si fuera un telépata avanzado, podría matar a Atlas manipulando sus ondas de pensamiento y creando una explosión en su mente, destruyendo su cerebro desde adentro. Desafortunadamente, aún no tenía ese nivel de habilidad, y no lo haría incluso si pudiera, porque si el cerebro estaba destruido, no podría leer los pensamientos de Atlas y necesitaba información. ¿Ves? Un usuario de 3 auras es increíblemente poderoso, comentó Edgar, que había estado observando la pelea de principio a fin. Si Luke solo tuviera 2 auras, podría luchar en igualdad de condiciones y tener ventaja, pero derrotar a Atlas habría sido mucho más difícil. Matarlo, aún más. Si Luke solo tuviera telequinesis, estaría en problemas, ya que no podría mirar a Atlas a los ojos. Y si usara una venda en los ojos como lo hacía ahora, apenas podría esquivar los ataques rápidos de Atlas en su forma normal. Un golpe a esas garras y se acabaría el juego. Sí. Es hora de que esta gorgona centenaria duerma para siempre, dijo Luke, mientras dejaba de tocar la cabeza de Atlas y se situaba a unos 2 metros frente a él. La ilusión durará 2 minutos más. Veamos si mi nueva técnica puede atravesar el bronce mítico, pensó Luke, preparándose para un ataque poderoso. Atlas permaneció inmóvil frente a Luke, sus ojos parecían estar en trance y una leve y fría sonrisa apareció en su rostro. Luke cerró los ojos por un momento, concentrando toda su concentración en la palma abierta de su mano. Allí, comenzó a acumular ondas telequinéticas, condensándolas cada vez más, hasta que el mismo aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, temblando bajo la intensa presión. Una vibración, perceptible incluso a simple vista, se propaga por los alrededores como si el espacio mismo se retorciera en respuesta a la acumulación de energía. Durante 30 largos segundos, Luke mantuvo la concentración, obligando a las ondas a comprimirse aún más, reduciendo la energía hasta un punto crítico. El aire a su alrededor parecía oprimido. Finalmente, con un movimiento rápido y decisivo, Luke cortó el aire con su mano, liberando la energía concentrada en una explosión silenciosa. La presión acumulada explotó hacia adelante, creando una cuchilla invisible que cortó el espacio a una velocidad abrumadora. El aire se partió en su camino, creando un rastro fugaz apenas perceptible. El ataque alcanzó a Atlas en un abrir y cerrar de ojos, justo en la cintura, donde su cuerpo serpentino se enroscó con fuerza. El aire se comprimió una vez más alrededor del impacto y una línea perfectamente definida apareció en la cintura de la gorgona. La mitad superior de su cuerpo se separó de la inferior con una precisión aterradora. El torso de Atlas cayó hacia atrás, mientras que la mitad inferior se desplomó en el suelo. Increíble pensó Luke, sorprendido por su poder. Un ataque capaz de cortar bronce mítico, más duro que el acero. Se levantó un fuerte viento que esparció hojas y tierra por todos lados. Luke caminó hacia el torso de Atlas y notó que sus ojos comenzaban a recuperar el brillo. Estaba volviendo a la realidad. ¿Qué pasa, Luke Poe? Exclamó Atlas, con una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro mientras enroscaba su cola alrededor de la pierna derecha de Luke y lo lanzaba con gran fuerza, enviándolo a volar decenas de metros. Al ver cómo Luke volaba como una cometa, estrellándose contra los árboles en un estado patético, la sonrisa de Atlas se ensanchó y comenzó a correr hacia él a toda velocidad. Era hora de matar y finalmente terminar con el rencor entre los Speedman y los Poe. Mientras Atlas avanzaba veloz y ágilmente por el bosque, se detuvo de repente y miró su boca. Sangre. Su propia sangre. ¿Qué demonios? Pensó Atlas mientras intentaba limpiarse la sangre, pero por más que lo intentaba, seguía saliendo más sangre de su boca. Otro extraño suceso le hizo levantar la cabeza y mirar a su alrededor. El bosque empezó a desmoronarse ante sus ojos. Los árboles y todo lo que le rodeaba empezaron a resquebrajarse como si fueran espejos. Finalmente, se rompieron en 1000 pedazos, dejando todo en tinieblas. Poco a poco, su visión comenzó a aclararse y las imágenes se volvieron más nítidas. ¿Es ese el cielo? Murmuró Atlas, confundido, sintiéndose cada vez más débil, como si sus fuerzas lo abandonaran con cada segundo que pasaba. Sí, es el cielo. Es una noche preciosa, ¿no? Respondió Luke, levantando la cabeza hacia la hermosa luna rojiza que se alzaba en lo alto. ¿Cuándo sucedió? Pensó Atlas mientras miraba a Luke. Atlas intentó ponerse de pie, pero rápidamente se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como debía. Una sensación de parálisis se apoderó de él. Al mirar a su alrededor, el horror y la confusión lo abrumaron al ver su cuerpo partido en dos. Vio sus entrañas expuestas al final de su torso, y no muy lejos, la mitad inferior de su cuerpo, todavía en su forma serpentina. ¿Cómo?
Preguntó Atlas, todo era tan confuso y estaba al borde de la muerte, por lo que su capacidad de pensar estaba lejos de ser aguda. Luke no respondió, movió su mano hacia la cabeza de Atlas. Planeaba noquearlo y leer sus recuerdos antes de que la gorgona muriera, pero justo en ese momento, Edgar lo detuvo. No lo hagas. Si lo dejas inconsciente, morirá. No tendrá fuerzas para seguir con vida y no podrás leer sus recuerdos. Luke detuvo su mano a escasos centímetros de Atlas. Desafortunadamente, no se podían leer los recuerdos de las personas muertas. Incluso si hubieran muerto hacía apenas unos segundos, sus recuerdos se habrían ido para siempre una vez que fallecieran. Date prisa. Los sirvientes como Atlas probablemente tengan sellos de seguridad para que, una vez que sus mentes sean inspeccionadas, mueran rápidamente, dijo Edgar, mientras Luke colocaba su mano sobre la cabeza de Atlas. Luke comenzó a leer los recuerdos de Atlas, especialmente los más recientes. En apenas 5 segundos, no pudo leer nada más. El cerebro de Atlas explotó y hasta su cabeza quedó irreconocible. Malditos Spellemans, pensó Luke enojado. Tenía sentido que le pusieran esas salvaguardas a Atlas, quien sabía sobre los tratos demoníacos de sus amos. Atlas era un sirviente de alto rango entre los Spelleman, a diferencia de Diacono Amarant, quienes no sabían nada sobre la verdadera naturaleza de la familia. ¿Algo útil? Preguntó Edgar y Luke asintió. Querían revivir a Crackstone a toda costa para robar su libro demoníaco. Elliot codiciaba ese libro, respondió Luke con una mueca. Si hubiera sabido eso, podría haber sido una buena idea atrapar a Atlas con las manos en la masa mientras tenía el libro demoníaco. Aunque habrían necesitado la sangre del miércoles, y Luke ya había decidido que no dejaría que esos bastardos la tocaran. Eso es peligroso, dijo Edgar, frunciendo el ceño. No sabía que Crackstone guardaba el libro demoníaco en su cripta. Probablemente el departamento de exterminio de demonios no lo sabía. Si lo supieran, no dejarían la cripta de Crackstone con tan poca protección. Como mínimo, intentarían destruirla y confiscar el libro demoníaco. ¿Algo más? Preguntó Edgar. Al principio parecía que su objetivo principal era matarme. Debe haber una razón, dijo Luke encogiéndose de hombros. Lo que descubrió fue menos de lo que esperaba. Lo sabemos desde el año pasado, pero hay algo diferente. Quieren matarte con gran urgencia, incluso arriesgándose a involucrar a terceros y a que los atrapen. No están siendo pacientes como cuando tu padre asistió a Nevermore. Es muy probable que haya una profecía sobre ti, comentó Edgar, mientras una nueva idea se formaba en su mente, inspirada por la profecía sobre Wednesday, Crackstone y Nevermore. Si Rowan quería matar a Wednesday porque estaba destinada a destruir a Nevermore, los Spellman podrían tener una profecía similar. Una profecía en la que Luke representaba un peligro mayor o algo similar. Esto los hizo volverse paranoicos con respecto a Luke y querían eliminarlo antes de que pudiera volverse más fuerte. Podría ser, dijo Luke. Justo en ese momento, recibió un mensaje telepático de Wednesday. Una mosca molesta está intentando rescatar a Sabrina. Su poder es decente. No estoy seguro de poder retener a Sabrina por mucho más tiempo. Antes de que la rescaten, la mataré. Luego mataré a la mosca. Su voz era monótona y carente de emoción, como siempre. Luke dedujo que esa mosca molesta tenía que ser Sebastián. Él sería el único capaz de darle pelea a Wednesday. Luke quería convertir el cuerpo de Atlas en una bola como había hecho con ese Normie hace algún tiempo, pero los huesos de Atlas eran más duros que el acero, así que dejó el cadáver allí. Se fue rápidamente, en dirección a Wednesday. No dejaría escapar a Sabrina. Primero, necesitaba leer sus recuerdos. Tal vez había algo útil, aunque dudaba que la chica supiera mucho sobre los tratos demoníacos de su familia. Luke voló hacia el patio principal. Su pelea con Atlas lo había alejado de los terrenos de Nevermore, pero no tardó mucho en regresar gracias a su gran velocidad. Fue una buena pelea, pensó Luke. Aunque solo había sufrido un corte superficial, se sentía agotado física y mentalmente. Quería acostarse y dormir durante días. Desde el cielo, Luke tuvo una vista espectacular de la batalla entre Wednesday y Sebastián. El patio estaba en ruinas. Las paredes estaban destrozadas por todas partes, la fuente estaba destruida y todo estaba quemado. Unos metros detrás de Wednesday se encontraba Sabrina, completamente prisionera de la oscuridad de Wednesday. Estaba envuelta en un capullo negro, y solo se le veía el rostro. Sus rasgos, que alguna vez habían sido admirados y amados por todos los estudiantes de Nevermore, ahora estaban desfigurados. Sus ojos habían desaparecido y su rostro estaba cubierto de heridas por quemaduras.
No tiene piedad, pensó Luke con una leve sonrisa. Wednesday era una experta en torturas. Parecía que se había divertido antes de que llegara Sebastián. A pesar de ser un año más joven que Sebastián y de estar defendiendo a su prisionero para que no lo liberaran, miércoles estaba ganando la pelea. Manténganlo ocupado. Atacaré desde arriba, dijo Luke telepáticamente. Debido a la intensidad de la batalla, Sebastián no se había dado cuenta de que Luke volaba a unos 20 metros de distancia, posicionado en un punto ciego. Bien, respondió miércoles, sin alterar su expresión para no alertar a Sebastián de la presencia de Luke. Luke levantó su mano derecha, extendiendo sus dedos índice y medio. Sobre estos dos dedos, comenzó a acumular una inmensa cantidad de ondas telequinéticas. La energía se condensó y comprimió hasta formar una esfera radiante de poder concentrado, claramente visible. El orbe palpitaba con intensas vibraciones, emitiendo un brillo blanco puro. Ve, pensó Luke mientras lanzaba el orbe hacia Sebastián. El orbe salió disparado hacia adelante a una velocidad increíble, distorsionando el espacio a su alrededor mientras se movía. Sebastián notó el inmenso poder que se dirigía hacia él y desvió su mirada hacia el orbe, que atacaría en tan solo unos segundos. ¿Qué es eso?, pensó Sebastián al notar el peligroso orbe. Quiso huir, pero Wednesday le lanzó dos lanzas letales de oscuridad. No tuvo más opción que protegerse, o le habrían atravesado la cabeza y el corazón. Antes de que el orbe alcanzara a Sebastián, Luke hizo un sutil gesto con la mano y Wednesday apareció a su lado. Para evitar que cayera, mientras flotaba en el aire, envolvió su brazo alrededor de su delicada cintura, abrazándola. «Maldita sea», pensó Sebastián mientras conjuraba su barrera de fuego más poderosa. El orbe chocó contra la barrera, lo que provocó una explosión masiva. La explosión dejó un enorme agujero en el centro del patio pentagonal. El suelo se derrumbó y se agrietó, formando un profundo cráter en el centro de la zona. Escombros y fragmentos volaron en todas direcciones. «Casi matas a Sabrina con todo ese poder», comentó miércoles, quitándole la venda de los ojos a Luke antes de colocar sus pálidas manos detrás de su cuello. Estaba lejos del centro, justificó Luke mientras volaba hacia el gran cráter donde yacía Sebastián, exhalando su último suspiro. Sebastián estaba tendido en el suelo, gravemente herido. Le faltaba el brazo derecho, destrozado por el impacto. Su rostro estaba desfigurado por heridas abiertas y quemaduras. «Supongo que eres Luke Poe», dijo Sebastián con dificultad, tosiendo y escupiendo sangre. Tenía la visión borrosa, pero por los pasos podía ver que había dos personas. «Esta es la primera vez que nos vemos, Sebastián Spellman». «Es una pena que sea la última», dijo Luke, agachándose junto a Sebastián, listo para leer sus recuerdos. «Ahora entiendo por qué mi padre quería matarte a toda costa», murmuró Sebastián, cada vez más débil. «Esta vez saliste victorioso, Poe, sin embargo, esto no terminará aquí. Los Spellman vengarán la muerte de mi hermana y la mía», añadió, aceptando su destino. «¿Por qué hablas como si yo fuera el villano? Planeaste este ataque y te salió el tiro por la culata», comentó Luke con una sonrisa burlona, mientras consideraba si debía pedirle a Wednesday que prolongara el sufrimiento de ese bastardo. Antes de que Luke pudiera leer sus recuerdos, Sebastián se mordió la lengua y murió. El silencio se apoderó de la zona, roto únicamente por los gruñidos distantes de los pocos zombis que quedaban. Eligió la vía del suicidio. Fue inteligente. «De cualquier manera, habría muerto», dijo Wednesday, rompiendo el silencio. Luke chasqueó la lengua y, con un movimiento de la mano, el cuerpo restante de Sebastián comenzó a doblarse y aplastarse. A diferencia de Aglas, su cuerpo no era tan resistente y no podía soportar el poder telequinético de Luke. El cuerpo podría haber sido útil para que las autoridades lo identificaran. «Sebastián es conocido como el hijo mayor de los Spellman», comentó Wednesday. «No me importa. Con las pruebas que he reunido, ya estarán incriminados. Preferiría que su cuerpo no resucitara, o peor aún, con los poderes demoníacos que tienen esos bastardos. Puedo darles el orbe de sangre para una prueba de ADN», dijo Luke, caminando hacia Sabrina, su próximo objetivo. Wednesday, con un leve movimiento de su mano, desenredó el capullo de oscuridad que había aprisionado a Sabrina. De cualquier manera, sería imposible para ella escapar ahora que Luke y ella estaban allí. Además, no estaba en condiciones de moverse después de la tortura que Wednesday le había infligido. Luke miró sorprendido el estado de Sabrina. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas graves, como si fueran provocadas por tentáculos. Incluso ella se había orinado encima, lo que hacía que su estado fuera aún más patético. «¿Te gusta mi trabajo?»,
Preguntó Miércoles sin rastro de emoción, observando a Sabrina, quien al escuchar su fría voz intentó arrastrarse hacia atrás pero apenas pudo arrastrarse unos centímetros. La dejaste en un estado tan patético que incluso yo estoy empezando a sentir pena por ella, dijo Luke, mirando a Wednesday con respeto y, por alguna razón, queriendo besarla pero conteniéndose. La primera vez que Sabrina intentó matarlo, Luke la torturó, pero ella todavía lo miraba con odio y desafío. Sin embargo, ahora tembló solo con oír la voz de Wednesday. Estaba completamente dominada. No quedaba rastro de su personalidad arrogante y desafiante. Si hubiera tenido mis herramientas de tortura, el resultado habría sido mucho mejor, dijo Wednesday, apoyando su delicada mano en su barbilla. Podríamos dejarle una pizca de dignidad antes de que muera, sugirió Luke, agachándose y observando a Sabrina, que temblaba y apenas podía moverse. ¿Dignidad para uno de tus enemigos mortales? No pensé que fueras tan misericordioso, comentó Wednesday con un dejo de desaprobación. Luke no dijo nada. Aunque disfrutaba haciendo sufrir a sus enemigos, no seguiría torturando a alguien durante tanto tiempo. Sabrina estaba en un estado lamentable, sucia por sus fluidos, sin ojos y cubierta de graves heridas que habían desfigurado su rostro y su piel. ¿Qué sentido tenía torturarla más? Extendió su mano hacia la cabeza de Sabrina, y ella no pudo hacer nada para detenerlo mientras él comenzaba a leer sus recuerdos. El lugar quedó en silencio mientras Luke navegaba por los recuerdos de Sabrina, o mejor dicho, de Ingrid Spellman. «¿Qué plan más inteligente y afortunado tenían?», murmuró Luke, sorprendido por el ingenio del plan de sus enemigos. Era un plan bien pensado y bien ejecutado. «¿Qué quieres decir?», preguntaron Miércoles y Edgar. Luke terminó de leer los recuerdos y se puso de pie. Su verdadero nombre es Ingrid Spellman. Sin embargo, la identidad que utilizó el año pasado, Sabrina Jones, sí existe. Sabrina es de un orfanato y ahora se la presume muerta, pero es real. Sabrina Jones es su media hermana, nacida del mismo padre pero de una madre diferente. Su madre era una normal y murió, explicó Luke. Eso explicaba por qué, cuando Luke le contó al policía marginado la identidad de Sabrina Spellman, él le dijo que no había nadie con ese nombre en la prominente familia de psíquicos. También explicaba por qué las investigaciones no conducían a nada. La identidad era real y nadie sabía que Sabrina Jones era en realidad la hija de Elliot Spellman, un caso muy raro de una psíquica en un orfanato. Eso explica muchas cosas. Al ser en parte normales, los Spellman debieron haber ocultado todo. Lo más probable es que mataran a su madre normal para ocultar semejante desgracia, comentó Edgar, sacudiendo la cabeza. Por otro lado, como Ingrid y Sabrina eran hermanas de la misma edad, tenían un gran parecido, lo que hacía fácil cambiar de posiciones e identidades. Le sirvió de mucho ser infiel, dijo Wednesday, con los ojos brillantes y fríos. Por alguna razón, Luke sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La verdadera Sabrina Jones, durante la Poe Cup del año pasado, intercambió lugares con Ingrid para poder atacar Raven Island como la figura encapuchada. Controló a su hermana con su aura roja y luego la mató, quemándola completamente hasta las cenizas, explicó Luke, frunciendo el ceño mientras miraba a Sabrina, o más bien a Ingrid, que temblaba bajo el tono gélido de su voz. La verdadera Sabrina Jones nunca conoció a su familia hasta que los Spellman encontraron su identidad útil para sus planes de matar a Luke. Ingrid la manipuló con su aura roja, haciéndola caer en sus manos y controlándola como una marioneta. Wednesday miró a Ingrid Spellman con un brillo aún más frío en sus ojos. Utilizar a su hermana como marioneta y luego deshacerse de ella como si nada era algo que nunca le haría a su hermano menor. En ese momento, oyeron varios pasos y una voz que Luke reconoció. «Luke», exclamó Enid, llegando con Javier, Ajax, Yoko, Divina e incluso los profesores. Luke giró la cabeza junto con Wednesday y notó el gran grupo que había llegado al patio principal. Tyler, Amaranth y Deacon también estaban allí, atados y con heridas moderadas. Luke no se sorprendió al ver a Enid y a sus dos amigas. Después de matar a Atlas y con la disminución significativa de zombies, sintió su presencia. Enid, Javier y los demás de su grupo tenían heridas, no graves, pero necesitaban atención. Parecía que habían pasado por una dura pelea. Los zombies fueron aniquilados, pensó Luke, mirando a los profesores, que no parecían estar en estado crítico. Incluso Larissa había luchado, sin su habitual apariencia pulcra. Miró a Enid con preocupación y alivio a la vez. Parecía que había ganado su batalla y que todo su entrenamiento había dado sus frutos. Esto lo ponía en una situación complicada, pero no era el momento de pensar en eso. Sabrina.
Preguntó a Jax en voz alta, notando a la chica rubia detrás de Luke y Wednesday. Su tono era de incredulidad. Le tomó un momento reconocerla debido a su condición, pero no podía estar equivocado. Ella había sido su novia durante meses, su primer amor. Sabrina reconoció la voz de Ajax y lo miró con las cuencas vacías de sus ojos. Una débil esperanza de sobrevivir a esos dos psicópatas se encendió en su interior. Ajax, ayúdame. Quieren matarme. Gritó Sabrina con un tono lastimero y triste. Sus palabras llegaron a los oídos de Ajax y despertaron algo en su interior. ¿Qué significa esto, Luke? Preguntó Ajax enojado, comenzando a caminar hacia Luke y Wednesday. No se detuvo a preguntarse cómo Sabrina, su exnovia, estaba viva o qué implicaba eso. Eso se debía a los poderes del aura roja de la chica. Cuando Ajax estaba a 1 metro de distancia, Luke levantó su brazo derecho, apuntando con su palma hacia él. En un instante, una fuerza repulsiva empujó a Ajax hacia atrás. A pesar de su fuerza física, no pudo resistirla y salió volando de regreso al lugar de donde había venido. El profesor Charles atrapó a Ajax cuando intentaba levantarse y reanudar su marcha, pero el profesor le asestó un fuerte golpe, dejándolo inconsciente instantáneamente. Esto es un rencor personal. No te metas en esto, dijo Charles con seriedad, mirando a Enid y a los otros estudiantes que habían escapado del autobús para pelear esa noche. Se enfrentarían a las consecuencias más tarde por ir en contra de las órdenes de sus padres. Enid y los demás miraron a Sabrina, confundidos. Luke no les había dicho que ella era una Speedman y había fingido su muerte, ya que no tenía pruebas en ese momento y no tenía mucho sentido decírselo. El único que lo sabía era Javier, debido a circunstancias especiales que llevaron a Luke a confiar en él. En cuanto al personal de la escuela que observaba la escena, ya estaban informados sobre Sabrina Jones. Luke le había contado a Larissa sobre las identidades de las figuras encapuchadas, proporcionando la evidencia necesaria. Como resultado, la directora informó a su personal sobre las identidades de los atacantes. Enid. Eres tú. Ayúdame. Gritó Sabrina, dándose cuenta de que Ajax no podía salvarla ni crear una oportunidad para escapar. Luke frunció el ceño y su expresión se ensombreció cuando sus ojos se fijaron en Sabrina, o más bien, en Ingrid. La compasión que había sentido antes por su patético estado se desvaneció en el momento en que se enteró de lo que le había hecho a su propia hermana. Sin decirle una palabra, Luke extendió su brazo hacia ella, apuntando con la palma. Ingrid comenzó a sentir una presión invisible que envolvía su cuerpo. De repente, su brazo izquierdo se torció en un ángulo antinatural. Ingrid gritó de agonía, pero Luke no se detuvo, apretando lentamente su mano aún más. El otro brazo corrió la misma suerte. Luego vinieron las piernas, que se rompieron en varios lugares y los huesos se le astillaron a través de la piel. Los gritos de Ingrid se hicieron más fuertes. Los profesores observaban esto sin mucha emoción en sus rostros, acostumbrados al mundo de los marginados. No fue lo mismo para Enid, Yoko y Divina, quienes miraban horrorizadas lo que estaba haciendo Luke. En cuanto a Wednesday, observó la escena sin pestañear, parándose lo suficientemente cerca como para que incluso sus zapatos estuvieran manchados con un poco de sangre. Un lindo recuerdo, pensó. Luke comenzó a comprimir el cuerpo de Ingrid. Cada grito era más débil que el anterior hasta que su voz se convirtió en un gemido de dolor ahogado. Finalmente, lo que una vez fue Sabrina o Ingrid quedó reducido a una masa grotesca y sangrienta, un círculo de carne infieme. Los gritos se silenciaron, dejando solo una quietud inquietante en el aire. Luke miró el círculo de carne sin cambiar su expresión. Ahora tenía dos. Sebastián e Ingrid. Los hermanos Spellman. La única diferencia era que Ingrid había tenido un final mucho más grotesco, al sufrir este destino mientras aún estaba viva. Pensé que serías misericordioso, comentó Wednesday, rompiendo el silencio. Su voz tenía un dejo de diversión, como si la brutalidad de la escena fuera algo que ella pudiera apreciar. Me hiciste cambiar de opinión, dijo Luke, dándose la vuelta y notando que todos lo miraban. La primera mirada que notó, y la que más le impactó, fue la de Enid, que observaba la escena con un claro temor en sus hermosos ojos azules y sus manos manchadas de sangre cubriendo su boca. Parece que no necesitabas ayuda. Bien hecho, Luke, dijo Charles, acercándose a Luke y dándole una palmadita en el hombro. Estaba orgulloso de tener un estudiante tan talentoso y de ser su maestro. Charles suspiró aliviado cuando vio que Luke y Wednesday estaban a salvo. Los profesores tuvieron que encargarse de más de 5.000 zombies. Su número ni siquiera llegaba a 25. Menos de 25 profesores contra 5.000 zombies o más.
No tuvieron tiempo de encargarse de Atlas y las otras figuras encapuchadas. Los zombies podrían haber destruido Nevermore por completo, pero apenas lograron hacer daño. La zona más afectada fue el patio central, donde Wednesday y Luke habían luchado contra las figuras encapuchadas. Gracias, profesor, dijo Luke con una leve sonrisa, complacido por el elogio de Charles. Era un gran profesor y no estaba mal que alguien de su estatus le hiciera un cumplido. Charles ocupaba un puesto importante dentro de su familia. Era bueno hacer contactos. Supongo que Atlas fue derrotado. Increíble, dijo una mujer alta y hermosa con el pelo lleno de serpientes. Su nombre era Lecto, una profesora gorgona de gran reputación. Como gorgona, conocía a Atlas, su gran reputación y su fuerza. Le resultaba difícil creer que Luke no solo lo hubiera derrotado, sino que lo hubiera matado. Sí, su cuerpo no está lejos de aquí, asintió Luke. Los demás profesores se acercaron a Luke y observaron con admiración las masas de carne. Sin embargo, Luke estaba más sorprendido por lo bien que parecían estar los profesores. Ninguno de ellos tenía heridas y algunos incluso tenían un poco de polvo en la ropa. Basta de hablar. Es tarde y todos deben estar cansados, interrumpió Larissa. ¿Qué harás con ellos? Le preguntó Larissa a Luke, mirando a Amarant, Deacon y Tyler en sus formas humanas. Llévenlos a la policía de los marginados, respondió Luke, y Amarant, junto con los otros dos, suspiraron aliviados. No querían terminar como Sabrina. A Luke no le importaban las vidas de esos tres. Su valor se conservaba mejor si estaban vivos. Podrían ser interrogados por la policía marginada, lo que solo reforzaría aún más las pruebas que había reunido. La noche de la luna de sangre había llegado a su fin. Las noticias que se harían públicas en los días siguientes sobre los responsables del ataque conmoverían a la sociedad marginada. Luke abrió los ojos de repente y saltó de la cama. Tenía la frente cubierta de sudor y un poco de baba en la comisura de la boca. Otra vez el mismo sueño, pensó Luke mientras observaba la luz del día filtrarse por la ventana de su dormitorio. Se limpió la baba de la boca y comenzó a cambiar cuando notó que eran casi las 2 de la tarde. Su sueño era simple y repetitivo. Se trataba de Enid mirándolo con miedo y desconfianza, un evento que ocurrió hace una semana cuando Luke mató a Sabrina, o mejor dicho, a Ingrid Spellman, mediante métodos poco convencionales. La mirada que recibió de Enid lo afectó, y a pesar de salir victorioso y asestar un duro golpe a los Spellman, no estaba de buen humor. ¿No era yo tu héroe y ahora me miras como si fuera un psicópata? Murmuró Luke mientras se cambiaba de ropa. También había recibido la misma mirada de Yoko y Divina. Los que no lo miraron de esa manera fueron Javier, los profesores y, por supuesto, Miércoles, quien no se inmutó ante nada. Javier no podía negar que estaba impresionado por el método de Luke para matar a Sabrina, o mejor dicho, a Ingrid. Sin embargo, él ya sabía por Luke, antes de la luna de sangre, sobre la falsedad de Sabrina y que ella todavía estaba viva, una mujer enloquecida con una aura roja que había manipulado a Jax. Por lo tanto, su muerte no lo afectó en absoluto. En cuanto a Enid, Luke no había tenido tiempo de decírselo, ya que apenas hablaron después de la promesa que hicieron. Era muy diferente a Javier, que estaba en su dormitorio y era su mejor amigo. ¿Ya es de día?, murmuró Javier, recostado en la cama y tapándose la cara con la almohada. Ya son más de las 3, respondió Luke. Era domingo y no tenían clases, de lo contrario se habrían perdido 2 o 3 lecciones enteras. Javier comenzó a levantarse perezosamente y a cambiarse. Su estómago gruñía de hambre. ¿Por qué tienes el ceño fruncido? Últimamente lo tienes más de lo normal, preguntó Javier, con ojeras bajo los ojos, mirando a Luke, que estaba mirando su teléfono. Soy el mismo de siempre, respondió Luke secamente, sin levantar la mirada. Fue más fácil obtener información de Bianca que de ti, dijo Javier con una leve sonrisa burlancia. No me compares con Bianca, respondió Luke en tono indignado. Estoy preocupado, por Ajax. ¿Aún me ignora?, preguntó Luke para evitar que Javier lo comparara con la actitud de su exnovia. Todavía está procesando todo el asunto de Sabrina, su verdadera identidad. Por suerte, no vio cómo la convertiste en una albóndiga. Eso habría sido un trauma grave, respondió Javier, frotándose la barbilla. Le habría dicho que Sabrina todavía estaba viva y que ella había planeado el asesinato, pero tú me lo impediste, dijo Luke. Tal como le había dicho a Javier, también tenía la intención de contarle la verdad a Jax, su segundo mejor amigo. Tal vez no fue la decisión más sabia de mi parte, dijo Javier, sintiéndose un poco culpable.
Había pensado que era mejor no decírselo a Jax, ya que lo habría afectado demasiado y podría haberlo llevado a hacer algo imprudente durante la luna de sangre, como ir a buscarla él mismo, poniéndolo en peligro por su aura roja. Está bien, no es tu culpa. Si a Jax lo hubiera sabido, lo más probable es que hubiera terminado como rehén de Sabrina o lo hubieran asesinado sin darse cuenta, dijo Luke, dándole una palmadita en el hombro a Javier, dejando atrás su mal humor. Javier sonrió levemente ante el esfuerzo de Luke por animarlo. En el pasado, habría sido imposible para Luke intentar levantarle el ánimo de esa manera. Vamos a comer, me muero de hambre. Dijo Javier, agarrando a Luke por el hombro y sacándolo del dormitorio. Llegaron a la cafetería, que tenía poca gente ya que era una hora extraña para el almuerzo. Mientras desayunaban a las 2 de la tarde, conversaron sobre diversos temas. En un momento, Edgar emergió del collar que Luke llevaba colgado del cuello. Un día espléndido para disfrutar de tales manjares. Dijo Edgar alegremente, mirando la comida de su descendiente. ¿Traje el collar conmigo? Pensó Luke mientras miraba hacia abajo. Mientras se vestía, se lo había puesto automáticamente. ¿Puedes oler la comida? Preguntó Luke, sin tener más opción que hablar con el fantasma demasiado entusiasta y hablador. Desde el final de la luna de sangre, Edgar había estado de muy buen humor, demasiado para el gusto de Luke. Había pasado una semana y el anciano seguía alegre, hablador y constantemente hacía malos chistes. Esto se debió a la derrota de los Speedman y al duro golpe que habían sufrido por las pruebas que Luke había reunido y presentado, que ahora habían sido confirmadas. En la semana transcurrida desde que terminó la noche del eclipse lunar, la evidencia reunida por Luke había sido validada. Los agentes de policía marginados llegaron con un dispositivo para reproducir los extractos de memoria que Luke presentó. Después de eso, el proceso y el juicio fueron increíblemente rápidos, muy diferentes de los juicios normales. Anthony, el policía marginado, había sido teletransportado a Texas, a más de 1000 kilómetros de Jericó. Cuando logró regresar, puso toda su energía en asegurar que los culpables fueran castigados como correspondía. Anthony es el jefe del Departamento de Contención de Parias Peligrosos. Como líder, su poder político y su fuerza son considerables. Además de este departamento, varios otros estuvieron involucrados, dado que rituales oscuros, parias terroristas e incluso el poco conocido Departamento de Exterminio de Demonios entraron en juego después de que se revelara información sobre la resurrección de Crackstone, un normie demoníaco. Fue una semana llena de acontecimientos en la sociedad de marginados de Estados Unidos. Un ataque al centro educativo más importante para marginados no es ninguna broma y, afortunadamente para las autoridades, ya tenían pruebas sólidas de los culpables. Una vez que Luke presentó sus pruebas de alta calidad, todo lo que tuvo que hacer fue sentarse y observar el desastre que se abatió sobre los Speedman. Elliot Speedman fue degradado de su puesto en el consejo. El Consejo Central, que está formado por los marginados de más alto rango que se ocupan de las leyes, las políticas y otros asuntos tediosos de la sociedad marginada, está formado por 66 representantes de las familias marginadas más destacadas. Psíquicos, hombres lobo, vampiros, gorgonas y más. Actúa como órgano de gobierno y justicia en la sociedad de los marginados. Sin embargo, el concepto de justicia es bastante diferente al de la sociedad normal, y sus leyes y cultura también difieren. 3 de estas 66 familias tienen un miembro en el triunvirato. Este grupo actúa como liderazgo ejecutivo del Consejo Central. Los miembros del triunvirato son seleccionados entre las familias más influyentes y se los considera los líderes de facto de la comunidad marginada. Elliot fue uno de esos 66 representantes y tuvo un puesto en el triunvirato del Consejo. Que un miembro del triunvirato haya sido degradado y haya perdido su puesto es una noticia impactante que ha sacudido a toda la sociedad de los marginados. Ser degradado y perder un puesto en el triunvirato es un golpe devastador para los Spellman, algo nunca visto antes. Tuvieron que mover muchos hilos para evitar que su castigo fuera peor y, gracias a sus alianzas y coaliciones, pudieron suavizar un poco el golpe. Pero ese no fue el único castigo. Como parte de su castigo, se les confiscaron recursos, en particular una cantidad significativa de dinero. Su poder político y económico se vio enormemente disminuido. A los ojos de la sociedad marginada, ya no eran la antigua y respetada familia Spellman. Por otro lado, Luke obtuvo una protección especial. Los Spellman ya no podrían intentar matarlo mientras permaneciera en Nevermore, ni siquiera utilizando métodos indirectos. Si los atrapaban, los castigos solo se volverían más severos con cada intento de asesinato.
En cuanto al asunto de Crackstone y el libro demoníaco, Luke no pudo probar la existencia del libro demoníaco. Se había enterado de ello a través de los recuerdos de Aglas, pero no tenía pruebas que lo respaldaran. Ni siquiera Edgar, un ex líder del departamento de exterminio de demonios, sabía de un libro demoníaco escondido en la cripta de Crackstone. Para la sociedad marginada, los Speedman habían intentado revivir a Crackstone como un medio para matar a Luke, un acto abominable y muy criticado ya que intentaron revivir al némesis de los marginados estadounidenses. Por todas estas razones, Edgar estaba muy contento. Los Speedman no habían sufrido un golpe así en décadas y, finalmente, los Poe habían ganado una ronda, aunque el juego todavía estaba en curso. Si en el futuro salen a la luz pruebas de que los Speedman hicieron tratos con demonios, los marginados estarán más inclinados a creerlo debido a los eventos de la luna de sangre. Me preguntaba dónde podría estar Natasha, comentó Luke para que Edgar dejara de parlotear. Milímetros, hace semanas que no te escribe. El enlace telepático no funciona. Debe estar a miles de kilómetros de distancia. Yo no me preocuparía por ella. Es una superviviente. No morirá fácilmente, respondió Edgar, acariciándose el bigote. Espero que esté bien, pensó Luke, preocupado. Quería compartir las buenas noticias con ella, y ella era de la familia. El único miembro vivo además de él. Aunque no tenía la sangre de Poe, Luke la consideraba parte de la familia. Si no fuera por ella, habría muerto siendo un bebé a manos de los Spellman. ¿En qué estás pensando? ¿En Enido en Wednesday? Preguntó Javier, mirando a Luke con curiosidad. Luke miró a Javier con los ojos en blanco. No era la primera vez que su amigo le preguntaba sobre el asunto. Era bastante curioso, seguramente un lector del blog de Enid. Javier sabía de la promesa de Enid, pues la había acompañado junto con Divina y Yoko y había logrado recabar algo de información. Por otro lado, estaba al tanto de la estrecha relación de Luke con Wednesday. Había visto a la chica gótica en su dormitorio. Ella aparecía de entre las sombras y se marchaba sin previo aviso, a menudo sin que él se diera cuenta. Por lo general, venía al dormitorio a ver películas de terror que a Javier también le gustaban. En ese momento, la atención de Luke se desvió al ver a Wednesday entrar a la cafetería. Su expresión era la misma de siempre. Rostro inexpresivo y mirada gélida. Las miradas de Luke y Wednesday se cruzaron durante 2 segundos. Luego, ella continuó su camino hacia el buffet, donde comenzó a elegir su comida. Es extraño, no suele desayunar a esta hora, pensó Luke siguiendo a Wednesday con la mirada. Wednesday Addams era una criatura de costumbres. Luke lo sabía. Tenía un horario fijo, una rutina diaria que normalmente no cambiaba. Café negro sin azúcar, tostadas quemadas para que queden completamente oscuras y un par de moras. Ese es su desayuno, pensó Luke, observando las elecciones de comida de Wednesday. Era extraño que desayunara a esa hora, especialmente un domingo. Por lo general, lo hacía en su habitación mientras escribía su novela, sin que nadie la molestara. ¿Cómo sé todo esto? Pensó Luke con una expresión extraña. Sacudió la cabeza y se levantó de la silla. Vuelvo enseguida, dijo mientras comenzaba a caminar hacia Miércoles, quien ya estaba sentada en su mesa habitual en la cafetería. Este tipo, pensó Javier con una leve sonrisa. Oye, qué hora tan extraña para que estés desayunando, dijo Luke, sentándose frente a Wednesday, quien levantó la vista de su comida. ¿Qué extraño? A esta hora también estás en la cafetería, respondió Miércoles, con voz tan impasible como expresión. Luke sonrió con sorna, un gesto que siempre lo hacía parecer al borde de la burla. Para mí es diferente. Los fines de semana, suelo quedarme despierto hasta tarde jugando videojuegos y me despierto tarde. Por eso, para mí es normal desayunar a esta hora, explicó. ¿No tengo permitido usar la cafetería a esta hora? Preguntó Miércoles entrecerrando los ojos ligeramente. No me refiero a eso, respondió rápidamente Luke, agitando la mano para restarle importancia a la idea. Es que normalmente tienes un horario fijo para desayunar. Es extraño verte aquí ahora. ¿Sabes todas las veces que he desayunado en mi vida? Dijo Miércoles, con su característico tono seco. Ambos se miraron en silencio hasta que Luke respondió. Tal vez no siempre, pero he notado tu horario de desayuno en Nevermore y lo que comes. No tengo trastorno obsesivo compulsivo. Puedo cambiar mi horario de desayuno si me apetece. Estoy aquí a esta hora porque no hay mucha gente ruidosa y puedo comer tranquila. No esperaba compañía, respondió Wednesday enfatizando sus últimas palabras. Y aún así, no me has echado, señaló Luke, inclinándose ligeramente hacia adelante y mirándola atentamente.
Miércoles dejó escapar un suspiro casi imperceptible y volvió a mirar su plato. Puedo hacer una excepción contigo, respondió y comenzó a comer con calma. Gracias por su amabilidad, dijo Luke en tono jovial, aunque sabía que cualquier otra persona habría sido expulsada de la mesa o, en el mejor de los casos, ignorada. Luke comprendió que esas pequeñas concesiones eran significativas en el lenguaje del miércoles. Luke observaba en silencio cómo comía Wednesday. Sus movimientos eran calculados y precisos. Comía con una gracia que parecía innata en ella. Luke, que tenía sed, miró el café del miércoles. Lo agarró y tomó un sorbo, sintiendo cómo la amargura del líquido le recorría la lengua y bajaba por la garganta. A Wednesday no le importó que Luke bebiera de su café. Ella continuó comiendo en silencio, lanzándole miradas de vez en cuando. Amargo como la vida, dijo Luke, dejando el café sobre la mesa con una expresión ligeramente disgustada. La amargura es relativa, dijo Wednesday. Considero que es un gusto adquirido, añadió. Supongo que es cuestión de acostumbrarse, dijo Luke, que adoraba el azúcar. Su cuerpo era mejor que el de un normie. Podía consumir grandes cantidades de azúcar y nunca tener problemas como la diabetes. Tenía que aprovechar esa ventaja. Por cierto, ¿vas a responder mi pregunta?, preguntó Miércoles, cambiando de tema. La expresión de Luke se tornó amarga. Sabía que esto sucedería si se acercaba al Miércoles, pero su deseo de estar con ella era mayor que la pregunta que ella podría repetir. Refrescame la memoria, dijo Luke, tratando de encontrar alguna manera de escapar de la cafetería. Para alguien con memoria idéntica, eres bastante olvidadiza, comentó Miércoles, terminando su desayuno. Te he hecho la pregunta 7 veces desde el eclipse lunar. No la repetiré. Si vuelves a esquivar el tema con una excusa pobre, lo daré por zanjado. Y ya sabes a qué me refiero, dijo Wednesday en tono de advertencia. Luke hizo una mueca. No había escapatoria. La promesa que le hice a Enid fue la noche del Festival de la Cosecha, después del ataque de Ide. Cuando llevé a Rowan y Enid al hospital, respondió Luke. Dime cuál es esa promesa, dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. Por alguna razón que la molestaba, no le gustaba la idea de que Luke tuviera una promesa con su exnovia. Ella no era estúpida. Últimamente, se había vuelto muy amiga de Luke. Se habían besado, habían investigado los asesinatos en Jericho y habían luchado codo con codo durante el eclipse lunar. Nunca había estado tan cerca de nadie. Sabía que no era una simple amistad convencional, aunque nunca había tenido amigos, pero entendía las reglas tanto de las sociedades de marginados como de las de los normales. Sus padres eran muy cariñosos y había ido a escuelas llenas de parejas enamoradas. Su relación con Luke era romántica. Ella lo sabía. Simplemente nunca habían dicho nada para hacerlo oficial ni nada por el estilo. Ella no habló de ello, y Luke tampoco, pero ahora quería aclarar las cosas. No le gustaba la idea de pensar en Luke con otras mujeres. Al principio le había costado aceptar los sentimientos que tenía por Luke y acercarse a él, pero poco a poco lo fue aceptando y hasta le gustó. Ahora, la promesa que Luke le había hecho a su exnovia la molestaba. La promesa era que si Enid lograba derrotar a Ide, tenía que decirle la verdadera razón por la que terminé nuestra relación. Si era lo que ella pensaba, deberíamos volver a estar juntos, respondió Luke. Ella lo derrotó, así que tendrás que decirle la verdadera razón por la que la dejaste. ¿Cuál es esa verdadera razón?, preguntó Wednesday. Ella realmente quiere llegar al fondo de esto, pensó Luke. La razón fueron los Spellman. El año pasado, durante el ataque de la Copa Poe, los encapuchados usaron a Enid como rehén y me amenazaron con ella para intentar matarme, respondió Luke. Oh, la misma razón que intentaste usar conmigo. Aunque supongo que en mi caso, la usaste para alejarme y cumplir tu promesa con Enid, dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. ¿Por qué es tan brusca con estas cosas?, pensó Luke con una leve mueca. Entonces, ¿cuál cree ella que fue la razón por la que la dejaste?, preguntó Miércoles, volviendo a su interrogatorio. Por lo que me dijo en el hospital, ella está al tanto del rencor que hay entre los Spellman y mi familia. Así que está casi segura de que esa es la razón por la que terminé la relación, respondió Luke. Entonces, ustedes dos deberían volver a estar juntos, ya que la razón por la que rompiste con ella fue para protegerla de tus enemigos mortales que la atacaban, comentó Wednesday en un tono más frío que antes. La mesa quedó en silencio mientras se miraban el uno al otro. Luke no sabía qué decir. Por un momento, la idea de preguntar en broma poligamia pasó por su mente, pero se contuvo, sabiendo que podría ser contraproducente cuando llegara el miércoles.
Felicitaciones por volver con tu exnovia, comentó Wednesday en un tono que enmascaraba el enojo, levantándose para abandonar la mesa. Espera. Dijo Luke rápidamente, saltando de su asiento y poniéndose frente a ella para bloquearle el paso. ¿Qué? Preguntó Miércoles, sonando impaciente. La promesa fue antes, ya sabes, y antes de nosotros, dijo Luke con cierta dificultad. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir? Preguntó Wednesday, levantando una ceja. Vamos, hazlo más fácil. Sabes que a los dos nos cuesta hablar de nuestros sentimientos. Si no somos nada, ¿por qué te importa mi promesa con mi exnovia? Dijo Luke, y Wednesday se quedó en silencio, pensando. Está bien, lo entiendo. Hay algo entre nosotros, dijo Miércoles lentamente y con dificultad, pero sin cambiar el tono ni la expresión. Entonces, ¿qué harás? ¿Volverás con Enido y? Preguntó Wednesday, incapaz de terminar la pregunta. Dame algo de tiempo para pensar, respondió Luke. Un día, dijo el Miércoles. 2, respondió Luke. Está bien, asintió Miércoles mientras comenzaba a caminar hacia la salida, sintiendo emociones que nunca antes había experimentado. Luke observó la espalda de Wednesday mientras ella se iba, dejando escapar un suspiro. Parece que estás en una situación difícil, dijo Javier, acercándose a Luke por detrás y dándole una palmadita en la espalda. Siendo la persona curiosa que era, Javier había estado observando a su amigo. No era el único. Los pocos estudiantes en la cafetería también habían estado observando. Desde aquella conversación con Wednesday, Luke había estado viviendo en una cuenta regresiva. Los segundos, minutos y horas parecían pasar más rápido que nunca y él todavía no podía tomar una decisión. Al día siguiente, Luke recibió un mensaje. Era de Nip, que le pedía que se reuniera con él al día siguiente, unas horas antes de que se cumplieran los 2 días y tuviera que darle una respuesta a Wednesday. Esa noche, Luke no pudo dormir. El día era mañana. Podía escuchar los ronquidos de Javier, que dormía como un bebé. Maldita sea. Necesito aclararme las ideas, pensó Luke mientras se levantaba de la cama y abría la ventana. Cuando la brisa fresca le acarició el rostro y miró hacia el cielo estrellado y sin nubes, se le ocurrió una idea. Podía salir a caminar. ¿Escapando de tu destino? Preguntó Edgar, saliendo del collar. Luke, que flotaba y estaba a punto de despegar y escabullirse de Nevermore, giró la cabeza y miró al fantasma con una mueca. No estoy huyendo. Solo estoy haciendo un pequeño viaje para relajarme, respondió Luke. Si tú lo dices, dijo Edgar con una leve sonrisa, llévame contigo. A mí también me vendría bien un poco de aire fresco, añadió. No puedes respirar, pensó Luke, pero no dijo nada mientras hacía volar el collar hacia él. Se lo puso alrededor del cuello y se fue sin despertar a Javier. ¿Tienes algún destino en mente? Preguntó Edgar mientras admiraba el hermoso cielo nocturno lleno de estrellas. Supongo que será un bar de mala muerte, dijo Luke. Sería el único lugar abierto a esa hora en una ciudad como Jericho. ¿Un bar? ¿Por qué? Preguntó Edgar intrigado. Dicen que el alcohol es bueno para solucionar problemas de amor, respondió Luke y Edgar se rió.